Muy buenos días a todo el mundo y bienvenido un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros. En fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy, programa número 23 del lunes 22 de octubre de este año 2018. Programa que vamos a dedicar a los manipuladores y manipuladoras de alimentos, debido a que esta semana es el día de ellos. Un afectuoso saludo a Claudia, Jazmín, Andrés y también a los estudiantes de manipulación de alimentos. Así es que, amigos, un fuerte abrazo en su día. En fin, hoy tenemos un programa muy interesante, debido a una de las cosas y temas que más complican a los alumnos en los cursos presenciales, y es entender el tema del cual les hablaré hoy. En este programa te contaré de un tema que no es muy complejo, aunque lo parece, y que cuando te estás iniciando en fotografía, me parece que cuesta un poco entender, y esto es, ¿qué es lo que vamos a hablar en este programa? Es qué es el sensor y el recorte del sensor, o que también algunos llaman factor de multiplicación, que por ejemplo está para las cámaras APS-C, que son la mayoría de las cámaras que tienen las personas que se inician en fotografía. Pero antes, como siempre, Zona Premium en miguelnunesfotografia.com, donde tendrás acceso a cursos en línea, webinars, material para descargar, una biblioteca virtual con material para aprender más fotografía, acceso a material exclusivo y otros beneficios. ¿Está genial, no te parece? Recuerda que este jueves 25 de octubre a las 20 horas de Chile, recuerda, jueves 25 de octubre a las 20 horas de Chile, tendremos la clase inaugural del curso del microstock para que te inscribas en el webinar. Te dejaré el enlace en la descripción del capítulo. Pero te preguntarás qué es el microstock. Simplemente el microstock es la forma de cómo tú puedes vender tus fotografías en internet, y la pueden hacer cualquier persona, y así obtener ganancias de tus fotografías. Además, a final de mes iniciamos el curso de revelado en Adobe Lightroom. Suscríbete en la Zona Premium y aprenderás más fotografía. Y todo por solo unos céntimos diarios. Es súper barato y súper bajo el precio. Lo puedes encontrar en mi web, en www.miguelnunesfotografia.com, en la pestaña Zona Premium. Recuerda, Zona Premium. Y te dejaré también el enlace al webinar y a la Zona Premium. Y ahora vamos con el tema de hoy. Uno de los temas que más les cuesta entender a los alumnos y a todas las personas en los cursos presenciales es cuando vemos el tema del sensor, y sobre todo cuando se habla del recorte del sensor, o que también algunos llaman el factor de multiplicación de este sensor. En este programa intentaré explicártelo lo mejor posible. Partamos. ¿Qué es un sensor? ¿Y cuál es su función? El sensor es la parte más importante de nuestra cámara, debido a que todas las cosas que realizamos en ella es para llevar la luz a nuestro sensor. El sensor es un componente formado por elementos sensibles a la luz que se llaman píxeles. O como en realidad se habla de millones de estos píxeles, se habla de megapíxeles, es decir, un megapíxel es 1.000.000 de píxeles. Seguramente ya hayas leído en algún lugar los términos full frame o formato completo o APS-C, ¿cierto? Que al parecer hacen referencia al tamaño de los sensores. Veamos juntos a qué se refieren exactamente y por qué es útil comprenderlos. Ya verás que en realidad es súper fácil y es muy sencillo. Pero mira, antes de la irrupción en el mercado de las cámaras digitales, la luz era captada por una película sensible a la luz, ¿cierto? Habitualmente conocida como película, ¿cierto? O rollo también se conocía. También podía hacerse con otro tipo de superficies, pero eso realmente no importa ahora, ya que lo que nos interesa es la fotografía digital. En las cámaras digitales actuales, la película o este rollo ha sido reemplazada por un sensor electrónico. Valga la redundancia, es un sensor sensible a la luz. Además, estos sensores también tienen diferentes tamaños. Si bien antiguamente también existían otros formatos, el formato medio en especial, la más popular o el más popular era la película de 24 por 36 milímetros, con una proporción de 3:2.
también conocido como el 35 milímetros, el cual llegó a convertirse en el formato estándar de las reflex analógicas, ¿cierto? Parecía lógico que las cámaras digitales que se guiasen por esta misma norma, pero lo cierto es que debido a razones técnicas y económicas, un sensor grande es más caro que uno pequeño. Las cámaras digitales cuentan con una nutrida diversidad de sensores con tamaños distintos. Yo en este capítulo te voy a nombrar al menos dos, que son los más importantes, los principales dentro del mercado, para que lo entiendas con claridad y puedas identificar fácilmente tu cámara dentro de estos dos tipos de sensores. Están los sensores de cuadro completo o de formato completo, o los full frame, que es de 24 por 36 milímetros, todos esos son los mismos, que se encuentran en algunas reflex de alta gama, ¿cierto? O en la mayoría de las reflex de alta gama, y cuyo tamaño equivale a los negativos analógicos. Por ejemplo, dentro de estas cámaras, o dentro de estos sensores, la Canon, por ejemplo, las 5D, las 1D de Canon, son cámaras full frame. Dentro de las Nikon está, por ejemplo, la D5, la serie D700, la D800, y en la Sony, supongamos, está el Alpha 7. Todas esas cámaras son full frame. También están los sensores APS, que son sensores bastante grandes, pero realmente son más pequeños que los full frame, y estén instalados en reflex que van desde las más básicas hasta también reflex de alta gama. Por ejemplo, en Canon están la T5, las T6, esa serie de T6, las 6D o las 7D, que son APS, y en las Nikon están las series de 3300, las de 5000, ¿cierto? La serie de 5000, las de 7000. Entonces, el formato APS en Nikon, por ejemplo, es 1,5 veces el full frame. Y el Canon es 1,6 veces más pequeño, como te decía, que el formato full frame. Su uso es más extendido, claro, ¿cierto? Se encuentra casi en todos los modelos de cámara, ya que los full frame están solamente en las profesionales. Los APS casi cumplen todo el formato y toda la gama. Mira, también te voy a dejar colgado un esquema que se puede encontrar en Wikipedia para que lo entiendas mucho mejor en las historias destacadas del Instagram. ¿Para qué? Para que veas esas diferencias, ¿cierto? Recuerda que cualquier consulta escribe a contacto@miguelnunesfotografia.com o también visita mi página web en www.miguelnunesfotografia.com y recuerda suscribirte al podcast para que cada semana no te lo pierdas, y también seguirme en Instagram en @miguelnunes_fotografía. Pero de todo esto que hemos hablado, ¿qué consecuencias me trae para mí como fotógrafo? Quizás tú me podrías decir, todo está muy bien, pero realmente me da igual, me da lo mismo. Pero te equivocas, el tamaño del sensor tiene consecuencias interesantes que más vale conocer. Por ejemplo, en la calidad de imagen. Más bien tendría que hablar de la sensibilidad o del rango dinámico, pero estas nociones son bastante técnicas y no veo la utilidad de desarrollarlas en este programa. Veamos rápidamente cómo funciona un sensor. Para entender mejor todo esto, a grande rango, un sensor está conformado por millones de píxeles, cada uno de los cuales tiene la capacidad de captar la luz, y en este caso sus componentes rojo, verde y azul, ¿cierto? Tal y como lo hace el ojo humano. Sí, también en los sensores digitales hemos copiado una vez más a la naturaleza, que obviamente es mucho más inteligente que nosotros. Generalmente estos píxeles son conocidos en el mercado como megapíxeles, es decir, que 12 megapíxeles equivalen a 12 millones de píxeles. ¿Te acuerdas que lo habíamos nombrado anteriormente? Todo esto en el sensor. Entonces me podrías decir que cuanto más píxeles haya, es mejor, y que por tanto es preferible tener 15 megapíxeles que 12, obvio, ¿cierto? Pero algo no estás teniendo en cuenta, o no lo estás tomando en cuenta. ¿Y qué es lo que es? Que es el tamaño del sensor. Mira, imagínate que tenemos una caja de huevos, ¿cierto? El tamaño de una caja de huevos. ¿Cuántos huevos caben en una caja? 30 huevos. Supongamos que nos caben 30 huevos, cómodamente, ¿cierto? Entonces, estos huevos tienen un cierto tamaño. Cada uno de estos huevos es un píxel. ¿Qué sucedería si esa misma caja de huevo, en vez de ser de ese tamaño, no sé, de 30 centímetros por 30 centímetros, fuera de la mitad? ¿Te caberían los mismos huevos? ¿Los mismos 30 huevos? No, ¿cierto? Obviamente, los huevos tendrían que ser de menor tamaño. Con los píxeles ocurre lo mismo. Cuanto más grande sea el sensor,
una gran bandeja de huevos, mayor espacio tendrán estos huevos, ¿cierto? O estos píxeles. Y al revés, cuanto más píxeles haya, menos espacio tendrán, ¿cierto? Si compramos uno de 15, estaríamos con los huevos en una bandeja pequeña, todos apretaditos, ¿cierto? Con un número equivalente de megapíxeles, los píxeles de una reflex son una media de 12 veces más grandes que los de una compacta. ¿Te das cuenta de eso? Con una cámara compacta. Esto es así porque las reflex generalmente tienen más megapíxeles. En realidad sus sensores son de 8 a 12 veces más grandes. Me dirás que realmente no importa que estén más apretados, ¿cierto? Que estos píxeles están más apretados en la misma bandeja más pequeña. Van a captar igual la luz. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero para hacerlo sencillo, cuanto más grande sea un píxel, captará la luz con mayor precisión, lo cual se traduce en menos ruido y de forma general en una imagen de mayor calidad. Como ves, el tamaño del sensor es muy importante para que la imagen final sea de mayor calidad, y es por esta razón que recomiendo las cámaras reflex si quieres conseguir imágenes mejores, obviamente siempre hablando en términos técnicos, no artísticos. Es cierto que las reflex con sensor full frame, cierto que lo vimos más anteriormente en el capítulo, suelen ser más caras, pero puedes conformarte con las que llevan sensores APS-C, ¿cierto? Que de largo son superiores a los sensores con los que cuentan las compactas o las compactas más avanzadas que tienen sensores ridículamente pequeños. ¿Claro? Eso es lo fundamental para aprender del sensor. Ahora, la distancia focal aparente. ¿Te acuerdas que hablamos de los lentes la semana pasada? Entonces hablamos de la forma de leer los lentes, 18-55, ¿cierto? 55 milímetros. La distancia focal de un objetivo realmente no cambia dependiendo de la cámara en que va montado. Dicho esto, cuanto más pequeño sea el sensor, mayor será la distancia focal aparente, ¿cierto? Porque los números están enfocados, como nombramos en el capítulo anterior, para las cámaras full frame. Es decir, el sujeto se verá más grande respecto a la realidad. Por esta razón, en relación con las focales se suele hablar de focal equivalente a los 35 milímetros o a las cámaras full frame. Efectivamente, las distancias focales que vienen indicadas, como te decía, en los objetivos, corresponden a su equivalente en un sensor de formato completo. Todo esto realmente suena como a chino, ¿no? Pero vamos a verlo mejor en un ejemplo. Si colocas un lente de 50 milímetros en una cámara APS-C, tendrás más o menos el mismo ángulo de enfoque en el visor que si colocas un 80 milímetros en una cámara de formato completo. De hecho, en una cámara que cuente con un sensor menor al de formato completo, la mayoría de cámaras, ¿cierto?, la distancia focal aparente se multiplica por el factor multiplicador del sensor. ¿El factor de qué?, me podrías preguntar. Mira, te pillé. Porque te dije factor multiplicador al principio del programa, sin que te dieras cuenta. Por ejemplo, para una APS-C Canon es de 1,6. Veamos algunos ejemplos de focales para entenderlo mejor. Para una Canon de 50 milímetros, ¿cierto?, uno lo multiplica por 1,6. O una Nikon la multiplica por 1,5. ¿Cierto? Entonces, un 50 milímetros por 1.5 son 75 milímetros. Es decir, yo en mi cámara APS-C coloco 50 milímetros y en mi cámara full frame, para tener la misma visión, tengo que colocar 75 milímetros. 50 por 1,5. ¿Cierto? Ahora, si yo quiero lograr la visión de 50 milímetros en una full frame, en mi cámara APS tengo que dividirlo por 1,5 si es Nikon, Pentax o Sony, o en 1,6 para que me dé el valor aparente en la cámara APS o el lente que necesito para tener la misma visión de un 50 milímetros. ¿Qué significa esto? Que alrededor de los 35 milímetros se logra la misma visión de un 50 milímetros en una full frame. ¿Te queda claro? Espero que lo hayas entendido, pero mira, aquí hay un concepto muy simple. Los objetivos grandes angulares son menos gran angulares, lo cual puede ser una desventaja, por ejemplo, para hacer fotos de paisaje en cámaras APS, pero los teleobjetivos son más teleobjetivos. ¿Por qué? Porque supongamos si colocamos un 300 milímetros en una cámara APS, ¿cuánto sería
en una Nikon supongamos 1.5, realmente sería un 450 milímetros, lo cual puede ser muy beneficioso para hacer, por ejemplo, fotografías de naturaleza, ¿cierto?, de animales. Es un factor que no debes dejar de lado al elegir una cámara, aunque no olvides que un sensor más grande también se traduce en unas imágenes de mayor calidad, siempre técnicamente, por ejemplo, en nitidez, en eliminar ruido. Nota para aumentar tu cultura general. Esto también es válido en el sentido contrario. Por ejemplo, en una full frame, una distancia focal de 100 milímetros se puede quedar corta. ¿Por qué? Porque en la APS va a ser de 150, entonces tiene mucho más zoom. Así que en realidad la distancia focal que viene indicada en los objetivos es menos importante que el ángulo de enfoque real con el que podrás fotografiar con tu cámara. Realmente uno no se da cuenta y dice, estoy fotografiando con 100, con 35, no, uno va viendo lo que ves en el visor para poder fotografiar. Bueno, eso es todo, espero que este programa te ayude a comprender que un 50 milímetros es mejor para hacer fotos de retrato instalando en una cámara con sensor APS y no en una full frame, que un 18 milímetros, por ejemplo, en una reflex no es real, ¿cierto? Es inferior a no ser que seas afortunado y tengas una full frame. Que un sensor con 21 megapíxeles está bien, pero que si tiene el mismo tamaño que la uña de tu dedo meñique ya no está tan bien, ¿cierto? Así es que todas esas cosas las aprendimos en este programa. No dudes en publicar un comentario para profundizar sobre este tema o hacer alguna precisión que te parezca oportuna. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Si te gustó, como te dije, déjame un comentario o para profundizar en el tema. Recuerda que estamos en Spreaker, en iVoox, en Spotify y Google Podcasts, siempre como Aprendo Fotografía Online. Y suscríbete en la zona Premium, que este jueves comenzamos con el curso de Micro Stock. ¿Cómo ganar plata con tus fotografías? Cualquiera puede ganar plata con sus fotografías. Y a fin de mes con el curso revelado en Lightroom. Además, darte las gracias, ya que sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Adiós!